Hola chicos, hoy vamos a hacer un repaso de átomos y vamos a continuar con el tema. Vamos a recordar que los átomos están formados por un núcleo que dentro de él se encuentran partículas subatómicas, que son los protones con carga positiva y los neutrones con carga sin carga, ¿sí? Y alrededor de ese núcleo se encuentran los orbitales y puede haber por átomo hasta 8 orbitales. Y dentro de esos orbitales se encontraban los electrones con carga negativa. Bien, entonces teníamos que como máximo pueden haber 8 orbitales en un átomo, ¿sí? Y en cada uno de esos orbitales puede haber un máximo de electrones. Por ejemplo, en el nivel 1, en el orbital 1, puede haber hasta 2 electrones. En el orbital 2, hasta 8 electrones. En el orbital 3, 18 electrones. En el nivel 4, 32. Y de ahí va bajando, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasó? Que antes se estudiaba mucho acerca de a dónde encontrar ese electrón, o sea, en todo ese orbital, porque recordemos que los orbitales son nubes electrónicas, es decir, son difusas, esos electrones están en continuo movimiento, entonces ellos querían determinar exactamente a dónde se podía encontrar el electrón y por qué en el orbital 1 había solamente 2 y en los otros había más cantidad, ¿sí? Entonces se determinaron los números cuánticos y hay 4 números cuánticos. El número cuántico principal que indica el tamaño del orbital. Si nosotros tenemos el núcleo y tenemos, por ejemplo, en este caso, 3 orbitales, el más grande, o sea, el orbital mayor, va a ser el que está más lejos del núcleo, porque tiene un diámetro mayor, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos entre el orbital 1 y el orbital 3, decimos que el 3 es mayor, es decir, que a mayor número, o sea, si yo digo el 7, es más, tiene un mayor tamaño que el 2, por ejemplo, el nivel 2. Bien, a eso se lo llama número cuántico principal y indica el tamaño del orbital. Después, otro número cuántico fue el número cuántico secundario, que indica la forma del orbital. Y hay 4 formas. La forma S, que es una forma esférica, la forma P, que es bilobular, la forma D, que es tetralobular, y la forma F, que es una forma difusa, ¿sí? Bien, después tenemos el número cuántico magnético, que indica la orientación del orbital, es decir, en el plano cartesiano y en 3 dimensiones si se encuentra en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, ¿sí? Y después tenemos el número cuántico de spin, que indica el giro del electrón. Bien, ¿para qué me sirve todo esto? Todo esto sirve para determinar a dónde se va a ubicar el electrón de cada átomo y por qué en el nivel 1 va a haber tanta cantidad, en el nivel 2 tanta cantidad. Y todo eso lo vamos a poder utilizar más adelante cuando veamos reacciones químicas. Para poder determinar a dónde ubicar los electrones se utiliza la configuración electrónica, que justamente indica la manera en la cual los electrones se organizan dentro de un átomo. Y existe esta tablita que se llama regla de las diagonales y que tiene números y letras. ¿Qué significan estos números y estas letras? Tiene que ver con lo que vimos recién de los números cuánticos. Por ejemplo, si agarramos el 1s2, el numerito 1 primero, ¿sí?, me indica el NSP, es decir, el número cuántico principal, es decir, el orbital o nivel de energía. 1 quiere decir que es el orbital 1, el 2, el orbital 2 y así sucesivamente. La letra S, habíamos dicho que es el número cuántico secundario, indica la forma del orbital. Recuerden que S significa esférica. Los que tienen P es bilobular, los que tienen la D es tetralobular, los que tienen la F difusa, ¿sí? Y ahí por último el numerito de arriba me indica la cantidad de electrones. Los que tienen la forma S siempre van a tener 2 electrones. Los que tienen la forma P van a tener 6. Y los que tienen la forma D, 10. Y los que tienen la forma F, siempre 14. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ¿por qué decimos que es la regla de las diagonales? Porque se empieza a leer en forma diagonal como está en la flechita azul. Empezamos leyendo 1s2, después continúa con 2s2, después continúa con 2p6, 3s2, después 3p6, 4s2, después 3d10, 4p6, 5s2 y así sucesivamente. Esto me indica a dónde tengo que ubicar los electrones. O sea, antes, por ejemplo,
nosotros tenemos 1s2, quiere decir que los primeros electrones que yo voy a ubicar va a ser en el nivel 1 con la forma S y hay lugar para 2 electrones. Si tengo más electrones los voy a ubicar en el nivel 2, en el orbital 2, con la forma S y hay lugar para 2 electrones. Si tengo más electrones los ubico en el nivel 2 también, pero con la forma P y hay 6 electrones. Y después sigo en el orbital 3 con la forma S y hay lugar para 2 electrones, ¿sí? Así sucesivamente con todos. Veamos un ejemplo, el fósforo. El fósforo se encuentra en la tabla periódica en el grupo 5A o 15, ¿sí? Y el periodo 3. Tiene un número atómico de 15 y una masa atómica de 31. Nosotros lo que vamos a usar es el número atómico, 15, es decir, el numerito más chiquito. Bien, si nosotros seguimos esta regla de los diagonales, tenemos que ubicar 15 electrones. El primero que voy a hacer es 1s2. Después me sigue 2s2, hasta ahí tengo 4 electrones. Sigo 2p6, tengo 10 electrones. Sigo con 3s2, tengo 12. Y después 3p, seguiría 3p6, ¿sí? Seguiría 3p6. Pero si yo pongo 3p6, se me pasa. Entonces coloco 3p3 y ahí me da 15, porque tengo 2 del nivel 1, 2 del nivel 2s2, 6 del 2p6, ahí van 10, más otros 3, más otros 2, más otros 3, me da 15. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces a la hora de hacer la regla de las diagonales en la configuración electrónica? Primero, que no puedo pasar a la siguiente configuración sin haber completado la anterior. En el ejemplo que estamos viendo del fósforo, yo no puedo haber puesto 1s2, 2s1, 2p3, 3s1 y 3p6. No. Si yo voy a seguir con la configuración electrónica, el nivel anterior tiene que estar completo. ¿Cuál puede estar incompleto? El último. En este caso, el 3p3 termina como 3p3. Tendría que haber sido 3p6, pero se me pasa de acuerdo al número atómico. Entonces me queda como 3p3. O sea que el único que puede tener menos, un valor menos, es la última configuración, ¿sí? Bien. Entonces, el fósforo que teníamos con esta configuración, si nosotros quisiéramos dibujar el átomo de fósforo, decimos primero que tiene un núcleo y que tiene un orbital. Tiene un orbital y ese orbital, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2. Después seguimos, miren, se los marco con rojo. En el orbital 2, hay en total 8 electrones, porque hay 2 en la forma S y 6 en la forma P. Entonces hay en total 8 electrones en el orbital número 2. En el orbital 3 hay en total 2 en la forma S y 3 en la forma P, o sea que en total hay 5 electrones. Bien. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a realizar la configuración electrónica del hierro. El hierro tiene un número atómico de 26, por lo tanto tiene 26 electrones para ordenar según la configuración electrónica. Veamos, según la configuración electrónica, el primero que está es 1s2. Bien, pongo 1s2. Después, según la regla de las diagonales, sigue 2s2. Coloco 2s2. Después me sigue 2p6. Después sigue 3s2. Hasta ahí tenemos 12. Tengo que llegar a 26. Seguimos entonces. Sigue 3p6. Después 4s2. Después 3d10. Pero si pongo 10 me paso. Así que pongo lo que necesito. En este caso necesito 6. ¿Sí? Veamos si lo tenemos que dibujar a esto. Si lo tuviéramos que dibujar, en el nivel 1 tenemos 2 electrones. En el nivel 2 tenemos 8 electrones. En el nivel 3 tenemos 2 en la forma S, 6 en la forma P y 6 en la forma D. En total tenemos 14 electrones. Y en el orbital 4 solamente tenemos 2 electrones, ¿sí? Entonces en el nivel 1 tenemos 2 electrones, en el nivel 2 8 electrones, en el nivel 3 14 y en el nivel 4 2 electrones. Bien, espero que hayan podido comprender lo que estuvimos hablando de la configuración electrónica y ahora manos a la obra y hacer las actividades.